Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el quinto y penúltimo módulo del curso de Termodinámica 2, en el que estudiaremos las mezclas de aire y vapor. El módulo anterior fue dedicado a la evaluación de las propiedades de mezclas o al estudio de mezclas no reactivas, y las mezclas de aire y vapor, como hemos señalado anteriormente, constituyen una mezcla no reactiva. Los objetivos que vamos a cumplir en este módulo son estudiar los procesos que involucran mezclas de aire y vapor, es decir, vamos a ver un número de procesos en los que las mezclas de aire y vapor están involucrados. Para evaluar las propiedades de aire y vapor, una herramienta bastante conveniente es la carta psicométrica. Así que vamos a aprender a utilizar la carta psicométrica, pero de igual manera debemos entender cuáles son las limitaciones del uso de la carta psicométrica, cuando es posible utilizarla y cuando no. El último objetivo es resolver problemas prácticos que involucran mezclas de aire y vapor, es decir, cómo aplicar los conceptos aprendidos en el módulo. El contenido de este módulo es particularmente importante o será particularmente importante en su curso de aire acondicionado de cuarto o quinto año. Así que es importante como mínimo para a que el curso, en realidad el alcance de lo que aprendamos en este módulo supera lo que usted vaya a ver en el curso de aire acondicionado. Veamos entonces qué podemos decir sobre las mezclas de aire y vapor. Acá hemos mencionado una carta psicométrica cuando nos queremos referir al estudio de aire y vapor o de mezclas de aire y vapor. Hablamos de psicometría. La psicometría es el estudio de procesos que involucran mezclas de aire y vapor. Las mezclas de aire y vapor, como hemos señalado, son mezclas no reactivas, y para efectos de nuestro análisis ya hemos indicado en módulos anteriores que el aire por sí mismo es una mezcla. Sin embargo, acá lo vamos a tratar como si fuera una sustancia pura. Es decir, una mezcla de aire y vapor va a ser una mezcla binaria de dos componentes, valga la redundancia, aire seco Las mezclas de aire y vapor en general se comportan como mezclas de gases ideales, así que para mezclas de gases ideales la suposición de solución ideal es aplicable o es válida. Dada la suposición de solución ideal, podremos evaluar las propiedades de la mezcla de aire y vapor a partir de las propiedades de aire y las propiedades de vapor, como si existieran fuera de la mezcla. Las propiedades de la mezcla de aire y vapor se pueden evaluar usando la suposición de mezcla ideal. Esto es bastante obvio después de aceptar esta suposición. La composición del aire y la composición del vapor no varía. Sí puede variar la cantidad de humedad que hay contenida en el aire. Vamos a aclarar eso un poco. La mezcla de aire y vapor es una mezcla no reactiva. Así que el aire siempre va a ser aire y el vapor siempre va a ser vapor. Sin embargo,
cómo describiríamos, o una manera de describir la composición de esta mezcla es a partir de fracciones molares, una fracción molar de aire y una fracción molar de vapor. Y a pesar de que el aire siempre va a ser aire y el vapor siempre va a ser vapor, en las mezclas de aire húmedo, la fracción molar de aire seco y la fracción molar de vapor pueden variar de acuerdo a si se agrega vapor o si se extrae vapor. Todos han visto un aire acondicionado goteando hacia el exterior, el agua que se expulsa es humedad que se le extrae al aire dentro del recinto que se está acondicionando. Esto que significa que la unidad interna de su aire acondicionado, el evaporador, cumple dos propósitos. Uno, disminuir la temperatura del recinto donde está ubicado esa unidad interna. Y el otro propósito es reducir la humedad del aire que hay en ese recinto. Y esa humedad que se reduce o que se extrae del aire que hay en el recinto es lo que vemos gotear hacia el exterior de la habitación. Continuando con la descripción de las mezclas de aire y vapor, hemos indicado que esta mezcla se comporta como mezcla de gases ideales y que para los gases ideales es válida la suposición de mezcla ideal. Cuando combinamos solución ideal y gases ideales, sabemos que la ley de Dalton también es aplicable. Es decir, la presión total, la presión de la mezcla va a ser igual a la presión parcial del aire más la presión parcial del vapor, de acuerdo a la ley de las presiones aditivas. La energía interna, la entalpía y el volumen específico de la mezcla se pueden evaluar a partir de las propiedades de sustancia pura. De esto, obviamente, para el aire lleva un asterisco, pues el aire no es una sustancia pura, pero lo estamos tratando como si lo fuese. La energía interna y la entalpía de cada componente de la mezcla son funciones de la temperatura principalmente. ¿Esto qué significa? Y vamos a repasar lo que decíamos hace unos minutos sobre el evaporador. Decíamos que el evaporador, una de sus funciones era reducir la humedad o la cantidad de agua en el aire del recinto que estamos enfriando, y que esa agua que le extraíamos al aire era condensada y expulsada al exterior. Entonces, en el aire el agua está en forma de vapor y tiene que ser condensado para expulsarlo al exterior. Eso nos pone cerca de la región de saturación. Y de acuerdo a lo aprendido en su curso de termodinámica 1, cerca de las líneas de saturación, la suposición de gas ideal no es una buena suposición. Así que esto parece cuestionable, al menos para el agua. Sin embargo, decíamos que la presión de la mezcla es igual a la presión de aire seco más la presión de vapor, y vamos a suponer que esto es 101 kilopascales. Comparado con la cantidad de aire seco, la cantidad de vapor es pequeña. Por lo tanto, la presión parcial de vapor es pequeña. Y a
presiones muy bajas, como observamos aquí, cada una de estas líneas representa una línea de entalpía constante a bajas presiones. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué tiene que ver esta gráfica de temperatura-entropía con las presiones? Cada una, estas serían nuestras líneas de presión constante. Entre más bajas sean estas presiones, más apropiada puede ser la región o la suposición de gas ideal, inclusive cerca de las líneas de saturación. Y eso es lo que sugiere esta figura. Acá estas líneas de entalpía constante son horizontales hasta la línea de vapor saturado. Y este es un diagrama temperatura-entropía, así que si una línea horizontal significa también una línea de temperatura constante. Así que la entalpía tenga esta forma quiere decir que solo depende de la temperatura. Así que dada lo reducida que es la presión parcial de vapor, podemos inclusive considerar al vapor como un gas ideal cerca de las líneas de saturación. Así que la presión de la mezcla decíamos que es igual a la presión de aire seco más la presión de vapor. Así que, repito, las mezclas de aire y vapor son consideradas mezclas binarias. La entalpía molar parcial del aire seco a la temperatura y presión de la mezcla es igual a la entalpía del aire seco a la temperatura de la mezcla. La entalpía molar parcial del vapor a la temperatura y presión de la mezcla es igual a la entalpía del vapor en base molar a la temperatura de la mezcla. Y dada la aproximación que observamos si estamos aquí, la entalpía es igual a la entalpía aquí y la entalpía acá, así que la entalpía del vapor es aproximadamente igual a Hg a la temperatura de la mezcla. Las presiones parciales dependen de la fracción molar, así que tendríamos que definir una fracción molar de vapor y una fracción molar de aire seco. Las propiedades de mezclas no reactivas dependen de las fracciones de masa o de las fracciones molares. Eso lo aprendíamos en la clase anterior. Si para una solución ideal decíamos que, por ejemplo, la entalpía de la mezcla era igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la entalpía de cada componente a la temperatura y presión de la mezcla. Y cuando hablábamos de entalpía de cada componente, de esta manera nos referíamos a la entalpía de esa sustancia como si existiera sola fuera de la mezcla, la temperatura y presión de la mezcla. Considerando la mezcla de aire y vapor como una mezcla binaria, la entalpía de la mezcla de aire y vapor a una temperatura dada, recordamos que suponemos comportamiento de gas ideal, por eso solo nos referimos a la temperatura. Es igual a la masa de aire seco por la entalpía del aire seco a la temperatura de la mezcla más la masa de vapor por la entalpía del vapor a la temperatura de la mezcla. Esto sería la entalpía en forma extensiva. Esto tiene unidades de kilojoule. La pregunta es si quisiéramos expresar la entalpía específica del aire húmedo. Es decir, cómo hacemos para pasar de aquí a acá. Vamos a recordar o como
o pensar cómo se pudo haber logrado este propósito con lo aprendido en el módulo anterior. Si queríamos pasar de aquí a acá, en el módulo anterior hubiéramos hecho esto. Hubiéramos dividido esta ecuación entre la masa de la mezcla y hubiéramos dicho que la entalpía específica de la mezcla de aire y vapor era igual a la masa de aire seco por la entalpía del aire seco a la temperatura T entre la masa de la mezcla más la masa de vapor, la masa de la mezcla por la entalpía del vapor a la temperatura dada. Y esto constituye fracciones de masa. Y por eso decíamos fracción de masa de aire seco por la entalpía del aire seco más la fracción de masa del vapor por la entalpía del vapor. Esa sería la forma de evaluar la entalpía específica de la mezcla de aire y vapor en base a lo aprendido en el módulo anterior. No es lo que vamos a hacer en este módulo, ni los motivos los vamos a ver un poco más adelante. Entonces acá nos preguntan cómo se puede evaluar la cantidad de humedad en la mezcla de aire y vapor. Y el primer parámetro de, del análisis de las mezclas de aire y vapor que vamos a ver es la humedad específica. Y la humedad específica omega compara la masa de vapor con respecto a la masa de aire seco. Entonces no debemos confundir omega con la fracción de masa de vapor, que los hace diferentes. La definición de omega es igual a masa de vapor entre masa de aire seco, pero el aire seco es uno de los componentes de la mezcla. La fracción de masa de vapor tendría la masa de vapor en el numerador, pero en el denominador tendría la masa de mezcla. Es decir, la fracción de masa es igual a, si es para el vapor, es la masa de vapor dividido entre la masa de vapor más la masa de aire seco. Y esa sería la fracción de masa. Y observamos en la definición de omega que se divide la masa de vapor entre la masa de aire seco. Es importante que no confundamos omega con la fracción de masa de vapor. Y por eso especificamos las unidades, kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, y no por kilogramo de mezcla como especificaríamos las fracciones de masa. Si quisiéramos expresar la fracción de masa en función de omega, tendríamos algo así. Así que esta es una definición, repito, y compara la masa de vapor entre la masa de aire seco. Y cuando lleguemos a cuantificar esta cantidad, vamos a ver que esto es un número pequeño. Inclusive, en algunas cartas psicométricas va a observar que las unidades son, gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Así que de esta manera también con estas unidades lo podemos encontrar en la carta psicométrica y debemos ser cuidadosos. De acuerdo a la suposición de gas ideal, si aplicamos esto al vapor, presión parcial de vapor, número de moles de vapor, volumen de la mezcla y temperatura de la mezcla. Esto es ley de Dalton y podemos hacer lo mismo para el caso del
aire seco. Si multiplicamos la primera ecuación por la masa molar del vapor y lo dividimos entre la masa molar del vapor o del agua, y acá masa molar de aire seco entre masa molar de aire seco, esta ecuación o estas ecuaciones se convierten en si despejamos la masa de vapor y la masa de aire seco, diríamos entonces que la masa de vapor es igual a la presión parcial del vapor por el volumen, masa molar de vapor dividido entre RU por T. Y la masa de aire seco sería igual a la presión parcial del aire seco por el volumen por la masa molar del aire seco dividido entre RU por T. Si aplicamos esta definición, es decir, si dividimos esto entre esto, obtendríamos masa de vapor entre masa de aire seco es igual a presión parcial de vapor, V, masa molar del vapor, dividido entre RU por T multiplicado por RUT dividido entre presión de aire seco, volumen, masa molar aparente del aire seco. Esto se cancela, presiones parciales. Por la ley de presiones parciales ocupa o supone que cada componente ocupa el volumen completo, de tal manera que esto sería la definición en función de las presiones parciales de la humedad específica, relación de humedad. Estas son las dos maneras en las que vamos a referirnos a esta propiedad. La relación de masas molares es 0.622 y los estudiantes pueden verificarlo. Esta es la definición expresada en función de las presiones parciales, pero sabemos que PA más PV es igual a la presión de la mezcla o simplemente P. Así que también lo podemos expresar en función de la presión de la mezcla y la presión parcial de vapor. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver en cómo es la manera correcta en que vamos a definir las propiedades específicas de la mezcla de aire, de las mezclas de aire y vapor. Y ya omega nos da una idea de quién va a aparecer en el denominador o quién va a ser la referencia para establecer propiedades específicas. En el caso o esta propiedad nos va a indicar qué tanto vapor hay en la mezcla. No es precisamente, como indicábamos en la diapositiva anterior, una fracción de masa, pero tiene la intención de indicarnos qué tanta o poca agua hay disuelta en el aire. Siguiendo
esa referencia vamos a usar o a dividir toda esta ecuación entre la masa de aire seco. Y esto nos daría que la entalpía de la mezcla de aire y vapor es igual a la entalpía del aire seco más la masa de vapor entre la masa de aire seco por la entalpía de vapor a la temperatura T, y esto es omega. Así que la entalpía y qué unidades tiene esta entalpía específica, tiene unidades kilojoule por kilogramos de aire seco, no son kilogramos de mezcla como hubiéramos obtenido si hubiéramos dividido entre la masa de la mezcla y no la masa de uno de sus componentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué después que en el módulo anterior usábamos como referencia la masa de la mezcla, acá hemos cambiado a la masa de aire seco? Vamos a regresar al ejemplo del evaporador. Bien, decíamos que en el evaporador del aire acondicionado de su casa, el aire reducía su temperatura, pero también reducía la cantidad de vapor que hay en el aire. Entonces, si hacemos balance de masa, el flujo de masa en 1 más el flujo de masa, o debe ser igual al flujo de masa en 2 más el flujo de masa en 3, en condiciones estacionarias. Flujo de masa en 1, perdón, es igual al flujo de masa de aire seco más el flujo de masa de vapor en 1, y el flujo de masa en 2 es igual al flujo de masa de aire seco en 2 más el flujo de masa de vapor en 2. Y el flujo de masa en 3 es flujo de masa de agua líquida. Acá esto es agua, esta es la parte de agua y esta es la parte de agua. Es decir, entre este y este debe haber una condición de balance. La cantidad de agua que entra aquí menos la cantidad de agua que sale acá en el aire es lo que se debe evaporar. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de la masa de aire seco? La masa de aire seco o el flujo de masa de aire seco permanece constante entre los puntos 1 y 2. Y esto es muy común en las mezclas de aire y vapor, en el sentido de que el aire puede ganar humedad o perder humedad, pero la cantidad de aire seco usualmente permanece constante, y es por eso que usamos la masa de aire seco como referencia para definir las propiedades específicas. Y repito, esto tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo de aire seco, y eso hay que especificar. Otra propiedad que escuchamos mucho cuando vemos en las noticias el reporte del tiempo es la humedad relativa. La humedad relativa compara la masa de vapor en el aire versus la masa que tendría el vapor si estuviese saturado de vapor. Entonces, acá esta es la condición que tiene el vapor disuelto en el aire, y esta es la condición que tendría el vapor a esa temperatura si estuviese
saturado. Y nuevamente usando la suposición de gas ideal, presión parcial de vapor, volumen de la mezcla, RU, temperatura de la mezcla, y acá esta es RV y esta es la constante específica del vapor, pero ocurre igual en el denominador, así que la humedad relativa la podemos definir como la presión parcial de vapor dividida entre la presión de saturación del vapor a la temperatura de la mezcla. En función de omega podemos expresar la humedad relativa de esta manera. Cuando phi es 100% de humedad relativa, el aire está saturado y no puede absorber más humedad. Por ejemplo, en un día lluvioso, usted no podrá secar la ropa, pues el aire no es capaz de absorber mucha humedad. El aire está muy húmedo. La capacidad de absorber humedad que tiene el aire depende de qué tan cerca de una condición de saturación esté. Si el aire está saturado, es imposible que absorba mayor cantidad de humedad. Por eso cuando phi es 1 o 100% se dice que el aire está saturado de humedad. Y con esto vamos a concluir la primera clase de este módulo y esperaremos sus comentarios y consultas a través del foro. Hasta la próxima.